Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su programa En el Camino de la Fe. Este programa es creado para todos ustedes, donde los invitados y yo le hacemos preguntas al sacerdote que está con nosotros. Estas preguntas que estamos realizando no es que nosotros tengamos la duda, sino que también son preguntas que ustedes a veces quisieran hacerle al sacerdote y por cuestión de tiempo o por cuestión de que no se dan los tiempos para hablar con ellos, pues no se las hacen. Entonces nosotros somos de alguna forma como la voz de ustedes para hacerle llegar al sacerdote estas dudas que tenemos. En este día nos acompaña nuevamente Lucy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. José Cárdenas, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Y nuevamente nos está acompañando el Padre Martín. Padre Martín, bienvenido. Gracias. Hola. En este día, como les decía en su programa En el Camino de la Fe, vamos a abarcar el tema de la Virgen de Guadalupe. Esta celebración estamos a punto de celebrarla en nuestra comunidad y en muchas otras comunidades, en muchas iglesias, el día 12 de diciembre. Entonces, partimos desde saber qué es esta celebración, por qué celebramos a la Virgen de Guadalupe, quién es la Virgen de Guadalupe. La mayoría de los creyentes tenemos en nuestra casa alguna imagen de la Virgen de Guadalupe. Incluso el día de su celebración, el 12 de diciembre, acostumbramos ir a las iglesias, a cantarle las mañanitas, a las misas en su honor. Aquí en nuestra iglesia se hace una representación de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Hay muchas danzas que se hacen en honor a ella. Le ofrecen flores, ponen sus intenciones confiando en que ella, como nuestra madre, va a interceder por cada uno de nosotros. Es importante conocer más sobre ella, sus apariciones y el mensaje especial que quiso dejar. En primer momento a la comunidad, al país de México, pero que después se hizo el mensaje universal, el mensaje para todos aquellos que siguieran a su Hijo Jesús. Su imagen ha sido muy observada, ha sido muy estudiada, pero lo más importante es que esa imagen de la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, pues ha significado mucha unidad en nuestras familias y en nuestra iglesia. Entonces, pues este podcast está hecho para conocer más sobre ella y los invito a que nos escuchen y también si se quedan ustedes con alguna pregunta, pues también la escriban en los comentarios. Padre Martín, empezamos con esto de lo que es de la Virgen de Guadalupe. Entonces, no sé, Lucy, ¿quisieras hacerle alguna pregunta al Padre para comenzar? Sí, fíjate que una de las cosas que yo me he topado muy frecuentemente es porque dicen, sobre todo en las apariciones con la Virgen de Guadalupe, que dicen muchas personas, pues yo soy más devota de la Virgen de Guadalupe que de la Virgen de Fátima, porque muchas veces ella me ha oído, me ha creado, me ha hecho más milagros. Y una de las cosas que siempre dicen, pues la Virgen de Fátima, por ejemplo, y la Virgen de Guadalupe, pues no son las mismas. Así es, Lucy, efectivamente la Virgen es la misma. La Virgen María de Guadalupe se presenta precisamente dando su nombre. Soy la Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Igualmente reconocemos que en las apariciones de Fátima, de Lourdes y otras que sabemos, ella se presenta como la Virgen, la Madre de Dios. Entonces, nosotros como creyentes debemos tener en cuenta que no estamos hablando de diferentes personas. Es la misma Virgen que concibió a nuestro Señor Jesucristo, la misma que estuvo en las bodas de Caná, la misma que estuvo al pie de la cruz, quien se apareció en el Tepeyac, y la que estuvo en Lourdes, la que estuvo en Fátima, es la misma. ¿Pero por qué le cambian los nombres? O sea, ¿por qué? Precisamente la especificación, la Virgen María de Fátima, Virgen María de Lourdes, Virgen María de Guadalupe. En este caso somos Fátima, Lourdes por los lugares donde aparecieron, pero específicamente del Tepeyac, la misma señora dio su nombre. Cuando estuvo con Juan Bernardino, ella misma dijo, yo soy la Virgen María de Guadalupe. Es a Juan Bernardino a quien le da el nombre. Y es por esa razón que nosotros la nombramos de esa manera, porque ella dio su nombre de esa forma.
Tiene un contexto cultural interesantísimo, por la razón por lo de Guadalupe. De hecho, bueno, la misma historia lo testifica, que existía un Guadalupe en España. Por esa razón, los mismos españoles se oponían a que se llamara Guadalupe. No creían que fuera posible, porque y están documentos históricos donde ellos manifestaron su desacuerdo. Sin embargo, por el testimonio y por la fe que los mismos obispos, tanto de autoridades eclesiásticas como civiles del tiempo también, fue aceptado conforme al testimonio que dio Juan Bernardino, que una vez estando en peligro de muerte fue sanado, considerado el primer milagro de Nuestra Señora en tierra mexicana. Sí. Y lo de, entonces, pero en el caso del Guadalupe, o sea, ¿de dónde viene el Guadalupe? O sea, Ella misma lo dijo. Ella misma lo dijo, ella misma, tenemos la narración más próxima, que yo invitaría a leer a todos, es el Nican Opowa. Y en ese libro, que es es el texto histórico que habla toda la narración de las apariciones de Nuestra Señora, allí mismo aparece ella, cómo se presenta. Ella misma se lo expresa: yo soy. No le dijo a Juan Diego, interesantísimo, sino ella se presenta con Juan Diego como: yo soy la Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, y le expone su voluntad. ¿Por qué razón está allí? ¿Qué es lo que quiere de Juan Diego? Pero con Juan Bernardino, allí sí se presenta como la Virgen María de Guadalupe. Y por esa razón es que es nombrada así, porque está el testimonio escrito y el testimonio de la persona que fue sanada, que por ella misma, ¿no? Y nos has dicho, padre, de que se apareció en Fátima, se apareció en Lourdes, en diferentes. Claro. Hablando de la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Tepeyac, que también la conocemos de esa manera, había algo especial del por qué se apareció a Juan Diego, por qué se apareció en el Tepeyac. Podríamos decir que, de hecho, hablando de las apariciones exactamente como lo narra el Nican Opowa, me habla tanto del momento en el cual Dios habló a su pueblo en la Biblia, cuando se aparece a Moisés. Cuando se aparece a Moisés, Dios dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, ellos tienen muchos problemas, he venido a liberarlos. Y escoge a Moisés en esa zarza ardiente para que lleve el mensaje al faraón. Entonces, tiene un fundamento bíblico profundísimo este acontecimiento guadalupano en nuestra historia, puesto que la Virgen se aparece precisamente diciéndolo algo parecido a Juan Diego. Recordemos que estamos hablando de 1531. 10 años antes, la ciudad de Tenochtitlan había caído, había sido conquistada. Recientemente todos los reinos que habían sido dominados ya prácticamente por los españoles, ya no había esperanzas para el pueblo, de tal forma que ante esa situación, donde se sentían abandonados por sus propios dioses en quienes creían, entonces viene la aparición de la Virgen con esa visión maravillosa que nos narra Juan Diego en el Nican Opowa, y la describe precisamente con rayos de luz, con sorprendentes colores como del arco iris, con el sonido de pájaros como del paraíso, y todas estas formas de descripción nos hablan de esa visión maravillosa, donde ella le expresa que vaya con el obispo para que le construyan un templo donde manifestar todo su amor de él, del Dios, porque dice: soy Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, deseo que se me construya un templo para en él mostrar todo el amor de Dios hacia ustedes. Entonces,
ese mensaje es tan familiar para los creyentes, para los cristianos, para los católicos, puesto que es la misma forma de ser de Dios, que cuando viene y dice ese mensaje, sí, efectivamente viene de alguna forma también, ha escuchado el clamor de su pueblo, ha venido a liberarlos de una cierta forma de esclavitud, tanto idolátrica, Como de los como españoles. de la cuestión de opresión de los españoles, así es. Entonces es muy interesante ese aspecto. ¿Y el por qué muchos pueblos indígenas se sienten tan identificados con la Virgen de Guadalupe? ¿No? Precisamente porque con ese encuentro que hubo desde Juan Diego, una vez que ya se da el milagro de su aparición en la tilma, viene el momento también de que el primer milagro realizado con Juan Bernardino, pues todo el mundo se enteró. Pueblo chico se sabe todo. Cuautitlán entonces, una vez que Juan Diego llegó después de la noche del domingo, que tenía esa misión de haber realizado antes con la visita al obispo, llega a su casa y allí, según la narración, se encuentra con que su tío está enfermo. Él tenía la encomienda de regresar al día siguiente, el lunes, para llevar el mensaje de la señal famosa que el obispo le había pedido. Pero se encuentra con que su tío está gravemente enfermo. Hace todo lo posible, según la narración, buscan médico, buscan forma de curarlo, pero se dan cuenta de que ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, el mismo tío dice, pide un sacerdote para confesarme, para prepararme ya así a salir de este mundo. Juan Diego se va muy temprano y cuando viene esa aparición, él quiere evitar a la Virgen sí. para No entretenerse. Sí. Y es donde viene la sorpresa de él al rodear el cerro, de que la Virgen le sale al encuentro y le dice, Juan Diego, ¿a dónde vas? ¿Qué está pasando? Y ya le describe su pena, por una parte su vergüenza de que él estaba queriendo evadirla, pero por otro lado también su preocupación. Y es cuando le dice esas palabras tan maravillosas, Nuestra Madre Santísima, no estoy aquí, que soy tu madre. ¿Qué más necesitas? Él ya sanó. Tú cumple con lo que te he pedido, que como que de lo demás ella se encargó. Y después se va a saber que efectivamente Juan Bernardino había ya sanado. Y entonces imaginemos esa escena del pueblo. Ya mucha gente estaba preocupada, ya ustedes saben, cuando hay un moribundo, la familia empiezan a reunirse, se sabe por allí en la comunidad. Entonces, cuando viene la sanación, muchos se enteran de esto. Y es impactante. Por lo tanto, esa primera aparición, y por supuesto, cuando está en la tilma, no está solamente algunos cuantos, sino que hay al menos familias allí también en el lugar, que viene a la misma tilma, viene siendo un ejemplo de atracción, porque en sí mismo es un códice que era comprensible perfectamente para ellos. ¿Verdad? Tomemos en cuenta también que Juan Diego no hablaba español, hablaba náhuatl. Y entonces la Virgen le habló en su idioma. Cuando Juan Diego va a dar el mensaje al obispo, el obispo tampoco hablaba náhuatl. Él necesita un traductor. Entonces están con esa situación de la traducción, pero llama la atención cómo la Virgen le habló en su idioma. Eso es lo interesante. ¿Le entendió? Esa es la forma muy inculturada que decimos, es decir, que entró a la cultura y que por lo tanto era comprensible para todos los indígenas, para todos los de habla náhuatl. Y hay una cosa que me sorprende ahorita usted lo que acaba de decir, que ella, ¿cómo pudo Juan Diego poderla entender? Y una de las cosas que yo me explico en la actualidad, que ahorita hay muchas, pues, hermanos separados,
el por qué no creen en ella, si ha habido tantas cosas y simplemente esa historia que dice, no lo podemos creer, el por qué ellos no venerar, es porque venerar y adorar es una cosa muy diferente. El por qué no venerar, por qué no acudir a ella para una intervención a nuestro Señor Jesucristo. Si sabemos de antemano que un hijo siempre, la mayoría de las veces, a quien siempre hace mucho caso es a su mamá. Así es. Y él es un hijo que yo creo que para mí es una de las cosas, por muchas cosas que yo he oído, de las cosas que ella le pide por intercesión de nosotros, él casi nunca dice que no. No, y de hecho lo dice con las palabras, no estoy yo aquí, que soy tu madre, también le está diciendo, aquí yo estoy. Pero es muy interesante la forma como la Virgen, ya lo hiciste tú saber, Padre, de que aparte de que habló en su idioma, como con todos esos códices que después podemos encontrar en muchos lugares qué significa cada una de la imagen de la Virgen de Guadalupe, cómo es que agarró también que los nativos pues de ahí, con el simple hecho de ver la imagen, entendían todo lo que tenía que ver, todo lo que ella quería anunciarles, cómo quería que la vieran y cómo quería mostrarles pues a su hijo, porque al final de cuentas siempre fue su finalidad, no fue mostrarse ella, sino mostrar a su hijo. Entonces, esa inculturación de la Virgen de Guadalupe con el pueblo mexicano en el primer momento, pero que es en general pues con todos los pueblos, creo que es mucha riqueza que siento que a veces desperdiciamos. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué no somos capaces pues a veces, o no nos tomamos el tiempo de leer qué significa eso y solo lo vemos como una imagen más? Efectivamente, la misma narración, volviendo al Nicanor, describe que cuando Juan Diego oye el cantar de pájaros y se aproxima a ese lugar y viene la Virgen, la aparición de la Virgen, él no pregunta quién eres, sino que luego la reconoce con su sola presencia por los colores que ella viste. Ningún indio, ningún nativo vestía colores, todos de blanco. Todos tenían que ser blancos, solamente los emperadores vestían el color turquesa. Por lo tanto, ver la imagen en la aparición que viste de turquesa, obvio, no es alguien más que de importancia, emperatriz. El color de su túnica, de su vestido, color salmón rosa salmonado, que simboliza la tierra para ellos, ¿no? Y por eso aparecen ahí como especies de decorados, ¿sí? Decorados de flores, hojas y formas. De alguna manera también lo que describen, recordemos que Juan Diego iba a la catequesis, por lo tanto estaba instruido de las cosas de Dios, iba al catecismo, iba a instruirse, al día siguiente va a misa el domingo. Recordemos también, el mismo texto lo dice del Nicanor, les pasaban lista a los que tenían que ir, a los bautizados, pues tenían que estar verificando. Entonces, dos cosas. Una, la misma imagen habla por sí misma para ellos, es elocuente, es significativa y aceptable. Por otro lado, también me comentabas acerca de por qué no es tan fácil aceptar, precisamente porque nos falta a nosotros quizás, en primer lugar, comprender o ser sensibles a las cosas de Dios. Muchas veces estamos como distraídos más bien, pero si cuando realmente nos interesa ser sensibles a las cosas de Dios, solito te va llevando, a buscar tú por ti mismo, a encontrarte con las cosas que tú sientes en tu corazón, inquietud de aclarar, de saber, porque la fe no es a ciegas, sino que la fe es también una comprensión, como lo mismo pasa con Juan Diego.
no creyó así nomás por nomás. El mismo Juan de Zumárraga cuestiona a Juan Diego. Le pregunta como para asegurarse de que no está fantaseando, para asegurarse porque el obispo era bien agudo en su pensamiento, por lo tanto investiga, ¿verdad? En sus cuestionamientos trata de descubrir si no cae en contradicción, y al ver que no, entonces lo que le dice, entonces una señal. También la señal. Al ver que no cae en contradicción, que ha sido coherente en todo lo que afirma, en todo lo que dice, pide la señal entonces. Y cuando le dice qué clase de señal, ahí tiene la agudeza de decir, ella te dirá. La misma Virgen te dirá cuál es la señal. Es increíble esa escena, porque precisamente, como volviendo al punto de los creyentes o no creyentes, mientras tú seas sensible a las cosas de Dios, vas a sentir la inquietud de buscar hasta encontrar. Bueno, ahora, ¿cuál es, o sea, la relación que hay de la Virgen María o de la Virgen de Guadalupe con el Santo Rosario? O sea, en sí, ¿qué función tiene el Rosario Claro que con sí. con la Virgen María o la Virgen de Guadalupe? Claro que sí. Bueno, Recordemos está muy ligado, que, ¿no? en primer lugar, habíamos hablado ya que la Virgen María de Guadalupe, de Fátima, de Lourdes, es la misma María de Nazaret. Y la historia del Rosario, siglo XII, con Santo Domingo de Guzmán, aparece esta forma de acercamiento a la Virgen con una revelación que tuvo Santo Domingo para poder fortalecerse en la fe, en la comunidad, y sobre todo también para encontrar una forma de oración sencilla. Y tuvo tanto éxito que se dispersó por toda Europa, y cuando vinieron para acá los evangelizadores también, por supuesto, tuvo también su efecto. De tal forma que rezar a la Virgen María de Guadalupe o cualquier otra vocación es precisamente seguir la forma de orar, que es muy preferida para muchos, de una forma sencilla, que consiste, recordemos que la oración del Ave María y del Padre Nuestro son bíblicos, tienen fundamento bíblico. Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que rezamos en el Rosario? Esa vocación a la Virgen María, como lo dice la Biblia, y también la oración que nos enseña Jesús en el Padre Nuestro. Entonces estamos fomentando, cuando rezamos el Rosario, la raíz bíblica de la oración, y también al mismo tiempo la presencia de María entre nosotros. Okay. Esa es la relación que existe. Entonces tiene fundamento bíblico, y además es muy popular en la comunidad. Es una forma muy fácil de acompañar en la oración, por ejemplo en un velorio, en una peregrinación. Es una forma sencilla de estar orando en comunidad. ¿Y lo del nombre del Santo Rosario? Rosario significa precisamente rosas. Yo había escuchado rosas, y que sobre todo, de hecho el signo de la Virgen Santísima de Guadalupe fueron las rosas, pero el Rosario ya tiene antecedentes también, porque fue desde antes de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe. Lo importante aquí es que son el Rosario para, dar una rosa, ofrecer una rosa a nuestra Madre Santísima, cada Ave María, como si estuviéramos ofreciendo una rosa. Entonces, como fueron bastantes, puede decirse rosario, ¿no? Sí. Una forma de ahí viene la palabra rosario. De ahí viene la palabra rosario. Ofrecer una hermana flor, que se llama Rosario. Una flor a la Virgen. Sí, no sabía, ya sabemos por dónde. ¿Alguna otra pregunta, Lucy? Pues nada más, y una de las cosas que me quedé cuando yo leí la historia de la Virgen de Guadalupe, una de las cosas que yo me quedé muy impactada fue que mucho tiempo estuvo la imagen de la Virgen de Guadalupe sin protección y sin nada. Estuvo descubierta ante todas las personas. De hecho, de muchos pueblos indígenas se decía que iban a verla, y en el instante que ellos miraban en grupo, se hacía una gran transformación. Entonces yo digo,
pues ese es uno de los milagros Ujú. que el simple hecho nada más con tal de verla, dice que había una transformación en ellos de que, Ujú. pues ya ve que en aquellos entonces, pues también tenían sus Así es. y se transformaban a la veneración de nuestra Santísima Madre. Sí, efectivamente, desde el principio, obviamente la imagen no tenía protección. Una vez que se impregna, que se plasma en la tilma de Juan Diego, lo primero que hace el obispo es tenerla, desatársela y tenerla en su propio oratorio. Eh, pero después, debido precisamente al milagro de Juan Bernardino y que vinieron a dar testimonio de ese milagro a la casa del obispo, a la iglesia, empieza a crecer el rumor también, bueno, el conocimiento de lo que ha acontecido, y le piden entonces al obispo que en lugar de tenerla en el oratorio, en su oratorio personal, se haga una ermita para ella misma y poder el pueblo también verla, tener acceso a ella. Entonces se construyó una ermita, junto a esta ermita una chocita también para Juan Diego, porque él se ofreció para ser el cuidador, limpiar y todo esto. Y por lo tanto, esa victoria, efectivamente, solamente se clavó, se sujetó con clavos la tilma. Ahí llevaban veladoras, flores, el techo era de paja y La humedad, la todo. humedad. Sí, todo eso aconteció durante más de 100 años ¿Y cómo nunca le pasó nada? y nunca le pasó nada. Porque Sí, sabemos que una tela no dura tantos años. efectivamente. Y menos el material de en aquel Ujú. entonces del que tenía, de que donde El ayate. Ajá. Era bueno. De hecho, han ido muchos estudiosos, ¿no? Han ido muchos científicos a investigarla. Se han encontrado hasta nuevos avances porque ya hay más cosas como para analizar más profundamente. Sí. Y pues todo, hasta el que no cree, como dices tú, uno va y algunos científicos han expresado que dicen, pues yo no creía, yo nada más vine aquí para desmentir de alguna forma. Me mandaron. Y se encontraron Sí. con que pues no es un cuento el que te están contando, ¿no? Sino que es la verdadera Virgen quien quiso quedarse en el Tepeyac con los mexicanos, con el pueblo en general, ¿no? Sí. Y aquí algunos se preguntarán, padre, esa ermita, esa donde empezó, ¿es donde está actualmente ahorita la Virgen de Guadalupe o se movió? Se reconstruyó, es lo que conocemos actualmente como la del Pocito. La capilla del Pocito, y después se trasladó ya cuando se hizo la basílica, la primera, la más grande, y posteriormente la actual que tenemos. Pero está en esos terrenos. Está en ¿no? ese terreno, así es. Sí, de hecho no ha salido de esa área. Y algo importante que hay que notar es cuando la Virgen le dice a Juan Diego, una vez que no es creído la primera vez, Juan Diego lo expresa muy apenado, que mejor mande a otro, que él es de lo más bajo de la sociedad, que mejor alguien reconocido, alguien que tenga más credibilidad. Él piensa que por esa razón el obispo no le creyó, que por su forma de ser, y la Virgen le dice, es necesario que seas tú. Eso es importante porque recordemos también que en la Biblia aparece el mismo Jesús que alaba a los sencillos y de corazón. Sí. Y te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a la gente sencilla, porque así lo has querido tú. Y por eso esta razón es importantísimo, porque revela a los sencillos. Entonces, sí, la invitación a vivir la sencillez para poder percibir las cosas de Dios. Fíjate que esa es una de las cosas que yo me he fijado en las apariciones de nuestra Santísima Madre, de por qué siempre a los más humildes, se puede decir entre comillas, a los más pobres, a niños que los ves y que dices, no es una gente de mucha categoría o algo,
Porque nada más ahí, la mayoría que yo, de los pocos que yo he leído, siempre ha sido precisamente Ujú. a ese tipo de personas. Sí, porque son los más sensibles a Dios, y es lo que precisamente busca, lo que se identifica más con Dios es la humildad, y lo estamos viendo precisamente ahora que viene la Navidad. Jesús sencillo también, Igual. que no busca el palacio, sino lo más pobre, lo más humilde, para desde allí, dice, y el cántico de la Virgen, el Magnificat, va en esa misma línea, de que derrumba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Eso es increíble, es la pedagogía de Dios, es la forma de enseñarnos por dónde entrar, lo que dice Jesús, por la puerta estrecha. Padre, ahorita que estaba diciendo que mencionó lo de Jesús, de lo que dijo Jesús. Jesús dice, o dijo en la Biblia, que nadie va al Padre si no es por mí. Ujú. ¿Sí? Entonces, si nosotros le pedimos a la Virgen, ¿no es una herejía? Buena pregunta, y no es una herejía, porque lo dice el mismo mensaje de nuestras Madres Santísima. Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive, y quiero que se me construya una casa para en él mostrarlo, darlo a conocer, en él ofrecérselo, ¿verdad? Está hablando no de ella, sino de su Hijo Jesús, de ese Dios que ella trae en su vientre. O sea, ella lo dice. Ella lo dice, porque está ahí escrito, sí, así es. No, En no él, estamos nosotros enterados de muchas cosas y exacto. No, y de hecho en la nueva basílica la catequesis está muy bonita, ¿no? Ujú. Porque está la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues que puedan ir en la foto en algún lugar, pero la cruz de Jesús está mucho más grande Sí. y arriba de ella. De Sí. alguna forma te está diciendo, en esta casa pues es el santuario de la Virgen de Exacto. Guadalupe, ahí está nuestra madre, ah, pero dice, sí, pero yo soy la madre de este Jesús, ¿no? acá, O sea, Él está arriba. solo que a veces no, Ujú. Es no, que eso- no somos observadores o no nos dejamos, No, y como dice ahorita el padre, o sea, tener ese corazón humilde, sencillo de poder aceptar las Investigar. cosas de Dios, de percibir exacto. las cosas, ¿no? Sí. Entonces es por- Sí, en efecto, o sea, siempre el católico vamos a creer en Jesús, por supuesto, y la Virgen como intercesora. Y está clarísimo en todas las apariciones. Ella no viene a quitarle lugar a nadie, al contrario, a servir para que nosotros tengamos una forma de acceso más cercana a veces para Dios. Y hay mucha gente que ha precisamente creído en Jesús gracias a la Santísima Virgen. Entonces porque hay muchos que se dicen, yo soy católico, yo soy guadalupano, ¿cómo dicen? Sí. Ujú. Soy guadalupano pero no católico, o algo así dicen. Sí. Ay, ¿cómo? ¿Se puede ser guadalupano sin creer en Cristo? Sí, lo que pasa es que lo mismo es el fenómeno que vemos cada 12 de diciembre, como muchísimos de los que venimos a ese día con devoción a la iglesia no nos aparecemos en otro tiempo. Pero sí, ese día 12 no nos falta la misa. De eso hay mucho. Pero es también precisamente por la falta a veces de lo que ya conocemos como evangelización, es decir, que el mensaje realmente no ha llegado al corazón. Pero ya es un inicio, el que se acerquen ya es un inicio, entonces hay que dar el siguiente paso. Son personas que después al acercarse, en cada generación va a ocurrir, pero ahí vemos precisamente el potencial de la Virgen, como en su aparición, así también debió haber ocurrido desde el principio. Recordemos que por ahí en el 1531, obviamente por la fe había mucha resistencia debido a que la conquista había dejado bastantes muertes y por lo tanto había desconfianza de aceptar la fe, aunque ya algunos la habían aceptado por la gracia de Dios también, como Juan Diego mismo, ya se habían bautizado, pero no eran muchos, no eran realmente significativo el número de bautizados, pero cuando viene la Virgen María, después de 10 años, millones, se cuentan millones, y está en los registros. Recordemos que cada bautizado tiene un registro. Entonces, imagínense,
si desde que vino la conquista a 1531, cuando cae Tenochtitlan, a 1531, que son las apariciones, hubo alguno que otro bautizado nada más, desde que se aparece la Virgen Santísima a 10 años después, millones de bautizados. ¿Por qué? Gracias a esa aparición, gracias a ese códice que fue interpretado de una forma convincente, y por supuesto que Jesús siguió siendo el centro de la historia. Y entonces sí, aunque sigue habiendo personas que dices que nada más aparecen el día de Guadalupe y solamente son guadalupanos, van bien, muchachos, pero hay que ver los siguientes pasos también. Hay que escuchar a su madre, a la madre, a la Virgen María de Guadalupe. O sea, no se quedan ahí, como dicen. No se quedan ahí, hay que dar el siguiente paso. Hay que dar el siguiente paso. Es cierto. Le iba a decir también, ahorita que estaba diciendo, todos los rituales que se le hacen a la Virgen, bueno, se supone que es para festejar. El 12 de diciembre se celebra la aparición. Sí, la última aparición, la primera fue el 9 de diciembre. Hubo dos apariciones el día 9, una el día 10, y luego el día 12 ya fue la última. El día 12 es... Y es donde, o sea, desde entonces empezamos a festejar o a celebrar. A celebrar el día 12 de la aparición. La aparición, cuando se plasmó en la tilma de Juan Diego, cuando se quedó ya definitivamente con nosotros en esa forma. Exacto. Entonces es lo que celebramos el 12 de diciembre. Y al principio decíamos, la Virgen de Guadalupe es de los mexicanos. ¿No? A veces, algunos así, algunos, no estoy diciendo que todos, algunos sí podemos decir, es solo de los mexicanos, pero no, o sea, la Virgen no puede ser de alguno. ¿Cuándo fue que ya no fuimos tan envidiosos los mexicanos y dijimos, es para todos? O sea, bueno, no nosotros, no estoy hablando en general, pues, pero que también se nombró como es reina de México y emperatriz de las Américas, ¿no? Entonces, ¿cuándo y por qué motivo empezó esto? Bueno, todas las cosas de Dios no son particulares, sino son universales. Igual que lo que pasó con el pueblo de Israel, llegó el momento en que tuvieron que darse cuenta de que no era solamente el pueblo elegido para ellos exclusivamente, sino que era para todos. Igualmente acontece en todas las cosas de Dios, como en las apariciones. También por consecuencia se da uno cuenta de que viene a México, aparece en el Tepeyac, pero no exclusivamente para el pueblo mexicano, sino que como el rey y señor de la historia, que es Jesús, y la Virgen, el mensaje es universal. Es para todos. Ahora, otra cosa también que le iba a preguntar sobre la Virgen de Guadalupe. La Virgen es considerada una divinidad. O sea, dentro de la iglesia, nosotros como católicos, cristianos. No, recordemos que divinidad reconocemos como las tres divinas personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la divinidad. Para el católico, esa sería la divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por supuesto que la Virgen María no forma parte de la Santísima Trinidad, que ya es criatura. Ella es criatura, es como nosotros. Fue creada por Dios de una forma muy especial, pero obviamente no forma parte de la Trinidad. Por eso se le venera, no se le... Ajá. Entonces, sí, claro. esa es la diferencia. Por eso también muchas veces es que vamos a adorar a la Virgen, porque ese es el error que siempre entonces nada más en tomar en cuenta que no, pues nunca es adoración, es veneración en todo caso, como cualquier otro santo. Pero la divinidad, por lógica, es solamente la Santísima Trinidad. Y como de los demás santos, entonces la Virgen para nosotros obviamente debe ser y es un ejemplo, ¿verdad? Sí, así es. Sí, con sus virtudes. ¿Verdad? Tomarlo como un ejemplo, como los demás santos, ¿no? Sí. Dice uno, es que ustedes le rezan a los santos o le piden a los santos, ¿verdad? Pero no es así, sino que es un ejemplo, profesor. Bueno, pero es un hecho que sí nos acercamos a la Virgen de Guadalupe a pedirle, pero sabemos que la Virgen no nos va a hacer el milagro, ¿vale? Pues el que nos hace el milagro es Jesús, ella pide, como ya lo decía al principio, yo no sé si el padre que,
O sea, ¿quién no le, o sea, Sí, una madre no va a, un hijo no va a rechazar lo que su mamá le pide, ¿no? No. Por eso hay que aprovechar a la Virgen. Es la intercesora. Y más aparte, a muchos les llama la atención que la Virgen estaba a su tez, ¿no? La tez morena. del color. Claro. Que también tuvo mucho que ¿Cómo ayudó no? bastante en la, Claro en la que sí. evangelización, ¿no? De hecho, es la primera criolla, la primera mestiza. Y digo esto porque, volviendo a los años, Ujú. estamos hablando de 1531 Casi 500 cuando se apareció. Ujú. En 1519-21 fue cuando llegaron los españoles. Entonces, supongamos que hubieran querido tener hijos los españoles, desde que llegaron en el momento Ujú. mismo. 1519. Para 1531, ¿qué edad 11, tendrían los 10, 11, los niños? 10, 11, 10, más o menos. ¿Verdad? Más o menos, Ujú. en todo caso. Pero no hay registros de nada de eso. No Que existen. No había mujeres blancas. No por decir existían. El color que tenemos Mestizo, muchos el- no existía. así. Por eso No, la pues Virgen- sí, porque estamos por mezclados. eso la Virgen Morena, ¿no? Entonces aparece ella como mestiza. Criolla, ajá, ya Criolla, mestiza. aparece con Ya la de los mezcla, dos. las Sí. dos, y eso es interesantísimo. Ya en los estudios posteriores, recordemos que hay muchísimos estudios que precisamente la forma de la tez, las manos unidas y su color de piel habla precisamente de esa unidad de las dos razas, que no existía en ese momento, pero que empieza a surgir. Ya con a lo largo del tiempo, pues desaparecieron una y otra y se mezclan. Claro, O sea, porque a una veces sola. tomamos que solo fue evangelización para los indígenas, pero también para los mismos españoles. Así es. O sea, porque eso también les ayudó a ellos. Oigan, la Virgen misma se hizo presente aquí y como con esta, es mestiza, o sea, entonces les sirvió también de unidad, ¿no? Es un signo O sea, también de ellos unidad. también creyeron. El primer Los español, demás. O sea, obvio, creyeron. el obispo. Ujú. El obispo mismo. La Virgen, sí. El obispo mismo, que se puso hasta de rodillas ese día, lloró, ¿verdad? Lloró muchísimo. Ahí se viene la Pero rectificación de su fe. ellos no la vieron. No, Fue el testimonio nomás de... Bueno, La se tilma. apareció se una tilma. apareció. Cuando ya haga Ya la quita las vieron. rosas que Porque, da, o es sea, cuando se la dan vieron. cuenta que... Pero Ahí es donde ya ellos la ellos ya creyeron ya, porque sí. ¿quién iba a dibujar en aquellos años? Sí, Exactamente. o sea, Todo. Y esa es la tilma Ujú. que dices tú, Sandra, ¿verdad? Que está en el allá. Sí. Está en la basílica, pues es la imagen de la Virgen de Guadalupe que conocemos. pues, ¿El ayate qué es? El ayate es la Es una- prenda de vestir que es una- utilizaban los indígenas. Todavía existe. Sí. Ese no es el... La tilma. Esa es la tilma. La ¿no? Que tilma sí. estaba hecha Ah, de... porque yo he escuchado más que dicen el ayate, ¿verdad? Es Entonces, el- a lo mejor en el lenguaje de ellos, ¿no? Es un tejido del maguey, producto del Y la maguey. tilma es lo que se colgaba. Y lo tejían precisamente para usar, lo usaban para cargar las cosas, para cubrirse, Ok. como una especie de atuendo pues propio de ellos. Sí, sí, sí. De trabajo, básicamente. Sí, de trabajo, de vestir también. Sí. Ujú. Qué elegante. Una capita, entonces Sí. la usaban cruzadita. Pues era parte de su, de su Sí, vestimenta. así se usaba, ¿no? Sí. Era la usanza. Era la usanza. Sí, sí, sí. Entonces, No, ya como perfecto. para ir terminando, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta que No, hacer yo del padre. estoy muy bien. Me gustaría que compartieran para ustedes qué significa pues la Virgen de Guadalupe, qué significa en tu vida, Lucy, si ha estado presente o cómo ha estado presente la Virgen de Guadalupe. Fíjate que te voy a dar un testimonio. Yo anteriormente, hace varios años, yo siempre al que pedía directamente es a mi Padre Jesús. Yo, que digas tú que la veneraba, no. ¿Para qué más que voy a mentir? Para nada. Yo siempre pedía directamente, trataba siempre, admiraba a los santos, porque tengo esa de leer las historias de varios santos. Pero nomás siempre a veces lo que decía cuando tuve a mis hijos, pues te los encomiendo, pero hasta ahí. Yo para pedir, no, trataba siempre pedir directamente a nuestro Señor Jesucristo, porque lo había escuchado. Me pasa un testimonio, yo cuando antes yo trabajaba que me dedicaba a hacer pasteles, me gustaba oír historias, todo relacionado acerca de
de nuestra religión católica. Y oí a un sacerdote que habló acerca del rosario. Y lo que tenía, el poder que tenía, que para mucha gente no lo cree, pero para mí interiormente, sí. Para mí el rosario es una prenda milagrosa. Entonces, yo venía bien apurada. Precisamente hace varios años venía muy apurada porque María los sábados siempre adorábamos al Santísimo. Hasta ahí, adorábamos al Santísimo, venía, porque sé que ahí está nuestro Padre Jesús. Entonces, yo me quedé muy pensativa en el testimonio que había dado ese sacerdote. Hablaba sobre la Virgen María y del rosario. Yo me venía así, y entonces me subía a la camioneta, venía directamente para acá. Ya se me había hecho tarde porque no había terminado de trabajar. Yo venía inclusive a dejarle un mandado que me había pedido el padre Leo, que en aquel entonces estaba. Oye, pues total, llego, venía a carrera, vine y le dejé su oficina, y yo me acuerdo que esa vez el padre Martín, aquí presente, él iba directamente ya, porque él, al terminar el testimonio de que terminábamos, él siempre daba la bendición, y él iba corriendo y me hacía señas que allá estábamos. Entonces me acuerdo que yo le grité, le dije, ¡ay, ya voy! Dijo, no fui a dejar. Para mí fue como una señal, porque yo todavía venía en el camino, no era muy devota de rezar el rosario. Lo rezaba, como dicen, cuando me interesaba o que ponía, de vez en cuando. No era devota del Santísimo Rosario, y no era así que digas tú, así como de la Virgen María, no, ¿para qué voy a mentir? Cuando yo voy entrando ahí, lo primero que me va dando, María nunca había rezado el rosario, jamás, nunca lo había rezado, nunca, jamás. ¿Cuándo fue? Yo me acuerdo que al entrar está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo no sé por qué me dio por rezar y darle una reverencia, no sé, porque no lo hacía, sinceramente no lo hacía, darle una reverencia. Y en eso, cuando ya me volteé para la capilla, María me va dando el rosario, una rosa, me acuerdo. María nunca nos había dado rosas. Me dio una rosa, y fui la última en terminar un Dios te salve María. Seguiste tú, ya se había terminado. Para mí, eso fue una señal. Y de ahí en adelante, no es por nada, pero yo creí mucho ya en ella. Inclusive cuando yo se lo pido directamente a ella. Y le digo, Madre, tú oyes, porque a ti tu hijo antes sí te escucha, y te escucha más que yo, porque él te va a creer a ti, más a ti que a mí. Pero si tú se lo pides. De ahí fue una gran devoción para mí, nuestra Santísima Madre. Y de ahí en adelante, hace cuenta que yo todo lo que pido, que se lo pido a Dios, siempre se lo pido a ella. Y en verdad me ha hecho tantos milagros mi Padre Dios por intervención de ella. Eso siempre, yo desde allí ese testimonio no lo olvido. Y vaya que siempre he tratado de cumplir, pero que tú digas, yo soy una gran, no. De hecho, yo nunca tuve imágenes de nuestra Santísima Madre. Pero de ahí, y cosa curiosa, cuando me llegaban a regalar imágenes, fueron de ella. Fueron de ella, y pues en aquel entonces, pues como no sentía, pero de ahí fue cuando yo empecé también a tener más devoción con el Santísimo Rosario. Pero sí, de que yo creo firmemente en ella por intercesión para nosotros, que para mí todos los santos son muy buenos intérpretes, pero para mí ella es la madre. Es precisamente por eso, porque es la madre de mi papá Dios. Muchas gracias, Lucy. Gracias por tu testimonio. José, ¿alguna experiencia, algún testimonio que tú tengas? Bueno, yo no soy guadalupano, o sea,
como otras gentes que dicen, ay, yo soy guadalupano, pues ella ya tuvo su experiencia también. Yo siempre he tenido, no discusiones, pero siempre contrarias a que yo le digo, yo siempre le digo, es que Jesús es el que hay que seguir. Ese es el camino, basado en lo que dice la Biblia y todo. Entonces, y yo siempre decía, no, o sea, ¿por qué tienes que rezar? ¿Y para qué? ¿Verdad? O sea, igual, así como no de ignorancia y de no saber, básicamente, porque pues yo no tenía ninguna, ahora sí como decir, ninguna relación, ¿verdad? Directamente, que yo decir, ay, con la Virgen, o con esto, como dice ella, a veces, pues donde íbamos, no sé, a rezar, un rosario, como en Navidad, por ejemplo, muchos nomás lo rezamos en Navidad, ¿verdad? Haz con el niño Dios, porque tú te poníamos el niño Dios, y nos rezamos o alguien que se murió, ya en un novenario, pero allá, pero tampoco no era de que, ay, o sea, no era incrédulo, güey. Entonces, a raíz de lo que le pasó a ella, ¿sí? A raíz de lo que le pasó a ella, ya ves que cuando estaba ella, ¿te acuerdas que empezamos, hicieron el grupo? Para los que no saben, Lucy estuvo en coma mucho tiempo. Como 4 o 5 días en coma. Pero estuvo internada mucho tiempo. Sí. Desde que estuvo internada. Desde que ella cayó en coma, fue cuando empezamos, ¿te acuerdas? Que hicieron el grupo y empezamos todos. En ese entonces, te digo, yo incrédulo y yo le pedí con todo. O sea, entonces, gracias, gracias a eso, digo, a esto que le pasó, me llegó, ahora sí como dicen, la creencia o ya, no la devoción, porque tampoco no soy así muy devoto, pero ya empecé, o sea, ya me cayó el 20 como que sí pasó algo rezando el rosario, pidiéndole, ¿verdad? Pidiéndole, y ahí está, o sea, ahí está aquí, y sobre todo porque se hizo un grupo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estábamos todos? No sé si te acuerdas que cuando cumplimos, creo que los 9 días de rosario, de la novena, fue cuando se despertó o algo así. Empezó ahí a reaccionar, y pues hasta la fecha seguimos ya rezando rosario diario. A veces se mete alguien en el grupo por, ¿cómo se dice? Por FaceTime. Por FaceTime. Algunas ya no han estado, pero duró mucho tiempo, rezando rosario, y hasta la fecha, lo estamos rezando todas las noches. Y una cosa entre comillas, mi esposo no creía. Por eso te digo. Incluso llegamos a tener hasta discusiones a raíz de que rezábamos el rosario, y ahorita quiero que le digan que él no entra ni porque yo le esté diciendo. Él entra por él mismo. Porque ya lo experimentó, una prueba más. Yo a veces la devoción a la Virgen une, ¿no? De eso. Tenemos un horario por todo, ¿verdad? Por las 9. Pero yo a veces, ando desesperado porque, o sea, yo no me quiero esperar hasta las 9. Y a veces yo le digo, bueno, ¿por qué no? O sea, vamos a rezarlo, ¿verdad? Pues si no, es que a las 9 entramos al rosario, entonces ya nada más dan las 9 y ya. Pero antes era así como que, qué aburrido, ¿no? O sea, no sentía nada de satisfacción, no sé, rezar el rosario, ni me lo sabía. Hasta cuando ya empezamos a rezarlo, o sea, ya, bueno, por lo menos ya sé cómo está constituido el rosario, ¿verdad? De qué forma y cómo lo empiezas, cómo lo rezas, cómo lo terminas. Pero ahí pero ahí yo ahí de que ya no hubo discusiones para eso, es milagro. Es un milagro que por medio de ella se hizo. Sí. Sí, o sea, sí se hizo. Te digo, sí. Entonces, básicamente de ahí para acá, ¿estamos hablando de cuándo? ¿Del 2020? Del 2020. Y no hemos dejado de rezarlo. Para nada. Muchas gracias por sus testimonios. Padre Martín, ¿algún consejo? Si tú quieres contarnos algo. Pues en lo particular, en lo personal,
Yo crecí en una familia donde sí hay mucha veneración a la Virgen María, por lo tanto me vino el gusto desde de la familia. Cuando ya decidí entrar al sacerdocio, de hecho, a mí me ayudó tomando textos bíblicos de la Virgen María donde estaba ella. Me ayudó incluso para mi propia decisión, para tomar el sacerdocio. Y a lo largo del ministerio he visto que es una forma efectivamente muy sencilla de acercarse a Dios, es una forma muy sencilla de evangelizar, y podríamos decir la primera forma de introducirnos al misterio de Dios. Entonces, para mí es familiar desde la infancia, y segundo, en lo personal, me ayudó a tomar decisión para ser lo que soy. Sí. Y durante el ministerio que he estado ejerciendo ya más de casi 30 años, he notado que efectivamente he constatado que la Virgen María, en el sentido de la oración, ha estado presente también en el ministerio. Y entre más conoce uno de ella, pues en mi caso, más se enamora uno de lo que uno es. Exactamente. Entonces esa es la forma de, como yo en lo personal he vivido el misterio de la Virgen María conmigo en la vida. Muchas gracias. No sé, nos gustaría, yo creo que también hablo por Luz y por José, que le hiciéramos una oración, claro que sí, pidiendo esta intercesión a nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Virgen Santísima, Madre del verdadero Dios por quien se vive, estamos en la presencia del Señor y tú estás al cuidado de nosotros como verdadera Madre. Tú conoces nuestros corazones, tú sabes nuestras necesidades, y Jesús, tu Hijo, nos invita también a unirnos en ti como al pie de la cruz. En los momentos difíciles, tú sabes que Él nos ha dejado contigo como Madre, y en los momentos de alegría, de compartir, también hacerlos plenos en las fiestas, en la alegría de la comunidad. Por eso hoy nos encomendamos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que por tu intercesión nos logres las necesidades que tenemos actuales, que tú las ponemos en tus manos, Madre Santísima, para que también nos ayudes, nos acompañes en nuestra fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Pues les agradezco a ustedes por estar aquí, Lucy, José, Padre Martín, muchas gracias. Y una invitación nada más para que pues nos den like, sigan todas nuestras redes sociales, pero también una invitación especial porque este programa va a salir el domingo 10 de diciembre. Para el 12 de diciembre aquí en nuestra Catedral de San Mateo vamos a celebrar a la Virgen, las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Vamos a comenzar a las 4:30 de la mañana con la representación de las apariciones y las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, y después seguimos con la Santa Eucaristía. A las 12 del día también habrá una Eucaristía, y a las 7 de la noche también estaremos aquí celebrando, y también habrá danzas en esos lapsos de tiempo, ¿no? Después de las misas Entre cada misa. de 4:30 y después de la misa de 7. Entonces, si ustedes pueden acompañarnos, aquí los esperamos, y si no pueden acompañarnos, pues estarán transmitiendo por las apariciones por Facebook y por YouTube, y una de las misas, las de las 4:30, la de las 7, también por Facebook y YouTube. Entonces los esperamos y ojalá puedan acompañarnos, y si no, pues al menos virtualmente. Gracias nuevamente, y pues si tienen algún comentario, algún tema en concreto que ustedes quieran abordar, que ustedes quieran preguntarle a nuestros sacerdotes, pueden anotarlo en los comentarios. Muchas gracias por todo y que Dios nos bendiga siempre. Hasta luego. Hasta luego.